Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que es un auténtico laberinto. La fe, la historia y el poder. Tela marinera. Nos vamos a meter de lleno en un ensayo que plantea una idea que, como poco, te deja pensando. Muchísimo. ¿Qué pasa cuando la idea de Dios no surge de una revelación personal, sino que se decide, pues en un despacho, con el sello de un emperador? Es una pregunta potentísima. La pregunta que nos va a guiar es brutalmente directa. ¿Qué sucede cuando la definición de Dios, en lugar de ser una llamada espiritual, se convierte en una herramienta para gobernar? Vamos a desgranar el argumento del texto que pone cara a cara el ejemplo de Jesús, que rechaza el poder, con lo que ocurrió siglos después. Cuando la Iglesia y el imperio se dieron la mano. Exacto. Es casi como analizar la escena de un crimen, pero a nivel teológico. Totalmente. Y es clave entender que esto no va de atacar creencias, No, para nada. sino de seguir un rastro, unas pistas lógicas. El ensayo nos invita a un ejercicio de coherencia. A ver si las piezas se encajan. Justo. Coge el mensaje que se atribuye a Jesús y lo compara con el manual de instrucciones que se escribió después. La pregunta es, ¿se parecen? ¿O en el proceso de oficializar el mensaje se cambió la esencia? Pues vamos a seguir esa línea de razonamiento, a ver a dónde nos lleva. Vamos allá. Pues vamos allá. Vale, vamos a desgranar esto. El texto arranca poniendo una regla de juego sobre la mesa, casi como una ley universal sobre el éxito y las recompensas en esta vida. Sí. Afirma que Dios puede dar poder, riqueza o fama, pero que hay una letra pequeña muy importante. ¿Cuál es? La letra pequeña es que este mundo es la fase de clasificación, no la final. Ah, La idea central es que la recompensa definitiva, la que de verdad cuenta, no se entrega aquí. Este mundo es, como lo plantea el texto, una zona de pruebas. un lugar para tomar decisiones. Exacto. Por lo tanto, cualquier gran recompensa que recibas en vida, un reino o una fortuna, es como un adelanto del premio final. Ya veo. Y si cobras el adelanto, no puedes reclamar el premio gordo después. Es un principio de o aquí o allí. O sea que no se puede tener todo. Pero eso choca un poco con la idea tan extendida de que si eres buena y haces lo correcto, la vida te recompensa aquí y ahora, ¿no? Totalmente. La idea de la prosperidad como una señal de favor divino. Exacto. Choca frontalmente. Y esa es la clave del argumento. Claro. El autor establece este marco para decir, olvidaos de esa idea por un momento. La lógica del mensaje original es otra. Es una lógica de renuncia. Entiendo. Y este principio es fundamental para entender por qué Jesús, según el texto, actúa como actúa. No es simplemente por humildad, Es por coherencia. es por coherencia con esta regla fundamental del juego. Si hubiera aceptado un trono en la tierra, según esta lógica, habría estado renunciando al premio gordo. Bien, esa es la primera pieza del puzzle. La verdadera recompensa no está en este mundo. Con eso en mente, el texto se mete de lleno en la figura de Jesús A fondo. y subraya algo que todos conocemos, que rechaza de plano la autoridad política. Pero aquí es donde se pone muy interesante, porque el autor no lo presenta como un simple acto de modestia, No, para nada. Lo presenta como una decisión estratégica casi. una declaración de principios. Justo. Una declaración de principios. La misión de Jesús, tal y como la describe el texto, no era gestionar un reino, sino entregar un mensaje. Y para que ese mensaje fuera puro, no podía estar contaminado por el poder terrenal. Era una elección consciente, entonces. Consciente y deliberada. El texto insiste en que no es que no pudiera, es que no quería, porque hacerlo habría sido traicionar la regla número 1 que acabamos de comentar. Vale, lo pillo. No es solo un no gracias, es un si acepto esto, todo mi mensaje pierde el sentido. Tal cual. Pero, ¿hay algún momento en el que esta idea se vea más clara, donde se ponga a prueba de verdad? Absolutamente. Y el texto nos lleva directamente a él. A ver, Es el momento de la verdad, la prueba de fuego, la tentación en el desierto. claro. La escena es archiconocida, casi cinematográfica. Satanás le ofrece a Jesús el pack completo. Todos los reinos del mundo, todo el poder, toda la gloria. A cambio, solo tiene que hacer una cosa, arrodillarse y adorarle. Y la respuesta de Jesús aquí es Para el autor del ensayo es la clave de bóveda de todo el cristianismo. una escena que hemos visto 1000 veces, pero el texto le da un giro, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús y por qué es tan absolutamente crucial? Jesús responde con una cita de las Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y aquí hay que pararse y analizar la frase, palabra por palabra. Vale, Lo fascinante aquí es a quién señala. No dice, me adorarás a mí, cierto. o el poder me pertenece por derecho. Al contrario, se incluye a sí mismo entre los que deben adorar a otro. Desvía la adoración hacia una entidad única y separada, Dios. Se pone a sí mismo en el grupo de los siervos. Exacto. En ese preciso instante, se define a sí mismo no como el jefe, sino como el primer servidor. Es una distinción brutal. Un momento, eso es increíble.
O sea que, según este análisis, la escena que tradicionalmente se usa para confirmar el poder y la divinidad de Jesús, Ajá. en realidad, si la lees al pie de la letra, hace justo lo contrario. Justo lo contrario. Define su papel como el de un siervo de Dios, no como Dios mismo. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido perfectamente. Y esa es la bomba que suelta el ensayo. El argumento es puramente lógico. Es que es. La escena se vuelve un sinsentido si asumimos que Jesús y Dios son, en esencia, la misma cosa. Piénsalo. ¿Qué sentido tiene que Satanás le pida a Dios que adore a Dios? Es absurdo. No tiene ningún sentido, ¿no? Y es aún más absurdo que Dios se responda a sí mismo recordándose a quién tiene que serle fiel. La escena solo encaja, solo es coherente, si Jesús es un profeta. Un enviado. Un enviado que tiene muy clara su misión y su lugar en la jerarquía, que es estar subordinado a la unicidad absoluta de Dios. Pero, un momento, que aquí me surge una duda. ¿No podría alguien argumentar justo lo contrario? Adelante. Que al rechazar el poder que le ofrece Satanás, Jesús está precisamente demostrando su poder divino, su superioridad sobre el mal. ¿Por qué el autor lo interpreta como una prueba de subordinación y no de supremacía? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la interpretación. El texto diría que claro que demuestra supremacía moral sobre la tentación, pero no supremacía ontológica sobre Dios. Ah, vale. La clave está en la justificación de su rechazo. No dice, no me arrodillo porque ese poder ya es mío. No. Dice, no me arrodillo porque mi lealtad y la de todos le pertenece a Dios. Su poder reside en su obediencia a un principio superior, no en una identidad divina e inherente. Lo entiendo. Por eso, para el autor, esta escena, paradójicamente, no confirma su divinidad, sino su humanidad profética en su máxima expresión. Rechaza el poder porque el poder terrenal no es el idioma en que se comunica la revelación. Vale, eso que has explicado sobre la tentación es un pilar del argumento. Es un giro de 180 grados a la lectura tradicional. Totalmente. Pero me deja pensando, si el modelo original de Jesús era tan meridianamente claro en su rechazo al poder, ¿cómo demonios se llegó siglos después a algo tan opuesto como los concilios imperiales donde la fe se decidía por decreto? ¿Qué pasó en medio para que se rompiera la baraja de esa manera? Esa es la pregunta del millón. Y la conexión que hace el texto no es tanto una línea de tiempo detallada, sino una comparación. De dos momentos. De dos fotografías, de dos modelos de autoridad completamente opuestos. Por un lado, tienes el modelo de Jesús en el desierto, rechazo total al poder político. Y por otro, tienes la foto de unos siglos más tarde. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué vemos en esa segunda foto? Vemos, por ejemplo, el Concilio de Nicea en el año 325. ¿El famoso concilio de Nicea? El mismo. ¿Y quién lo convoca? El emperador. No un grupo de apóstoles en una cueva, sino el hombre más poderoso del mundo, el emperador Constantino. Claro. Él lo convoca, él lo preside en la práctica, y él se asegura de que las conclusiones se conviertan en ley imperial. No era una reunión espiritual, era un asunto de Estado. Era un evento de Estado para unificar el imperio bajo un credo único y acabar con las divisiones, como el arrianismo, que amenazaban la estabilidad política. Ahí es donde la línea entre teología y política no es que se vuelva borrosa. Es que se borra del todo. Se borra del todo. Vale, lo pillo. Es una cuestión de quién valida la verdad. Si la valida un emperador, ya no es revelación divina, es ley imperial, con un barniz religioso. Exacto. El problema, entonces, no son tanto las conclusiones a las que llegaron. Exacto. El texto no entra a juzgar si el credo de Nicea es teológicamente correcto o no. El problema que señala es de origen, de legitimidad de la fuente. Claro. Si el fundador de tu movimiento basó su misión en rechazar el poder de los reinos de este mundo, ¿cómo puedes justificar que la definición más importante de tu fe, la naturaleza de Dios, sea decidida en una asamblea patrocinada y ejecutada por el poder de un imperio? Es una contradicción. Es una contradicción estructural. El autor lo llama una incompatibilidad fundamental. Incompatibilidad fundamental. Suena potente. Vamos a meternos ahí. ¿Por qué son tan incompatibles el poder político y la revelación, según este análisis? ¿Qué tienen en su ADN que los hace chocar? Si conectamos esto con el panorama general, es como intentar mezclar agua y aceite. Imposible. Son dos lógicas que se repelen. El poder político, para sobrevivir, necesita orden, uniformidad, control. Su lenguaje es el decreto, la ley, la sanción. Esto es lo que hay que creer y si no, hay consecuencias. Justo. Funciona de arriba a abajo. Necesita que todos sigan las mismas reglas para mantener la cohesión. La lógica de un imperio, básicamente. Tal cual. Ahora, piensa en la revelación, al menos en el modelo que el texto extrae de Jesús. ¿Cómo funciona? ¿De dentro hacia afuera? Exacto. Apela a la conciencia individual, a la convicción interna. No busca la obediencia, sino la comprensión. No se impone, se propone. Es una llamada personal que uno acepta libremente.
Son dos sistemas operativos completamente distintos. No podrían ser más diferentes. O sea, que para el autor, en el momento en que la fe necesita el visto bueno de un político para ser oficial, ya ha perdido su esencia. Totalmente. Deja de ser algo que sientes para convertirse en algo que te ordenan. Has dado en el clavo. En el momento en que la autoridad para definir la verdad teológica se traslada del profeta a la corona, del individuo al Estado, el qué se ve alterado por el cómo. El mensaje cambia porque el canal lo distorsiona. Lo distorsiona. Por eso, según este análisis, la función principal de esos concilios no fue tanto una búsqueda espiritual pura, sino una necesidad política, Estabilizar. la estabilización doctrinal para apuntalar el orden social del imperio. La definición de Dios se convirtió en la práctica en un asunto de Estado, en una herramienta de gobernanza. Entendido. O sea que el problema no es de opinión o de interpretación, sino de la esencia misma de las cosas. Como decías, agua y aceite. Son incompatibles por naturaleza. Si juntamos todas las piezas del puzzle que hemos ido montando, ¿cuál es la conclusión final del autor? El problema de fondo, al aceptar una definición de Dios que nace en ese contexto imperial, El problema de fondo es lo que el texto llama una fractura ontológica. y ontológico aquí significa simplemente relativo, a la naturaleza misma de las cosas. ¿Vale? La fractura es que se rompe la coherencia interna del mensaje. El texto es muy cuidadoso y no dice que Constantino o los obispos fueran gente malvada. No juzga sus intenciones. No, El problema es más profundo. no es un problema de personas, sino de sistema. Exactamente. El sistema que se usó para definir a Dios es el mismo sistema que Jesús rechazó en el desierto. Es que es así de simple. Aquello que fue explícitamente identificado como una tentación, el poder terrenal, no puede convertirse, siglos después, en la fuente legítima que define la esencia de tu fe. Es una contradicción en los términos. Totalmente. Cuando el poder define a Dios, la revelación por su propia naturaleza deja de ser una llamada a la conciencia y se convierte en un decreto que exige sumisión. La naturaleza misma del acto cambia. Y por eso el texto termina con una afirmación que ahora se entiende mucho mejor. Sí, Dice que este análisis no busca dinamitar la fe, sino todo lo contrario, devolverla a un lugar coherente. Un lugar donde la revelación no necesita tronos ni ejércitos, solo necesita ser clara y verdadera. exacto. La conclusión no es un portazo, es una invitación a abrir una ventana. Me gusta eso. Aboga por una fe que no necesite muletas políticas para sostenerse, una fe que se base en la solidez y la coherencia de su mensaje original, libre de la intermediación del poder, Que siempre acaba por distorsionarla según el argumento. que según este argumento siempre acaba por distorsionarla. Es una invitación a buscar la esencia del mensaje más allá de las estructuras históricas que lo han contenido y a veces aprisionado. Y es que si te paras a pensarlo, es una idea muy radical. Mucho. Nos han contado la historia de una manera y este texto te obliga a girar el caleidoscopio y ver un patrón completamente distinto con las mismas piezas. Tal cual. Bien, hemos desgranado a fondo este argumento tan provocador sobre la revelación y el poder. El ensayo se enfoca con precisión de cirujana en cómo una estructura de autoridad externa, el poder imperial, acaba por alterar la naturaleza de un mensaje espiritual. Al intentar codificarlo y convertirlo en ley. Exacto. Y a partir de ahí, de todo lo que hemos hablado, queda una reflexión final para quien nos escucha. Una pregunta que el texto deja flotando en el aire. A ver, dispara. Si aceptamos la premisa de que la revelación auténtica apela a la conciencia individual y no a la imposición desde una estructura de poder, ¿qué implicaciones tiene esto no ya para el Imperio Romano, sino para hoy? Para ahora mismo. ¿Qué nos dice sobre cualquier estructura de autoridad religiosa, pasada o presente, que se apoye más en la jerarquía, el decreto y la obediencia que en el discernimiento personal y la convicción que nace de dentro?